Smartick es un método online para aprender matemáticas para niños de 4 a 14 años. Consiste en una sesión diaria de 15 minutos durante la cual se va adaptando el contenido en función de la capacidad y el ritmo de aprendizaje de cada niño, de tal forma que cada uno avance a su propio ritmo sin frustraciones y consigamos sacar lo máximo de cada uno, sea cual sea su nivel. Empezamos en el 2009, en plena crisis económica. Había un hueco, un nicho de mercado, donde básicamente estaba cubierto por métodos más tradicionales que se basaban únicamente en papel. Métodos asiáticos como puede ser Kumon, que es trabajo diario, hábitos de estudio, rutinas, etcétera, que estaban desaprovechando las nuevas tecnologías y por lo tanto estaban desaprovechando esa personalización. Pues ahí vimos una oportunidad de mercado basándonos en unos principios que dice PISA, ¿no? Que es que la educación hay que evolucionarlo hacia una educación mucho más personalizada para dar a cada niño exactamente lo que necesita. Métodos digitales de matemáticas algunos habían empezado unos años antes y empezaba a haber en los años en los que nosotros empezamos con Smartick, pero casi todos son métodos enfocados al colegio, es decir, son métodos que se comercializan en el colegio y se dirigen al colegio como soporte a la actividad curricular. Smartick es estrictamente extracurricular, es decir, Smartick no está vinculado a lo que el niño esté dando en el colegio. No existía la categoría de producto. Teníamos que generarle al padre la necesidad de pagar extra por matemáticas, pagar extra más allá del colegio, ¿no? NISA nos dio un préstamo de 50.000 euros que luego lo canjeamos y nos lo ampliaron por uno de 150.000 y Bankinter por uno de 50.000 euros también. Y luego nuestros ahorros, pues en total habremos invertido pues todo lo que teníamos en esa época, o sea, pues entre 300 y 500.000 euros. Y bueno, pues empezamos en el salón, hay una mesita cada uno y... Sacamos una primera versión después de un año desarrollando, se empiezan a apuntar unas cuantas decenas o pocos cientos de personas casi de nuestro entorno, están contentos con el producto, repiten, empieza a crecer el boca a boca, vamos creciendo muy despacito. Salimos en el telediario, del diario de la 1 a las 3 y a las 9, la edición de las 9, y eso nos dio un impulso muy grande para llegar a ese punto de equilibrio mensual, es decir, cubrir los gastos mensuales con los ingresos. Una vez que alcanzas una masa crítica, el crecimiento se vuelve exponencial. ¿Por qué? Porque es un proyecto en el que el boca a boca funciona muy bien, es decir, cada cliente te trae a 2 o 3 clientes nuevos, ¿no? Que hace que una vez que alcanzas cierto punto, eso se dispare, ¿no? Entonces, estamos creciendo en torno al 30-40% todos los años. Cerramos el 2018 con cerca de una facturación de 4 millones y pico. Intentamos no tener que ir a buscar financiación porque queríamos mantener el control del proyecto lo más posible en nuestras manos, como así lo hemos conseguido. Como todos los productos online, que una vez que tú has cubierto costes fijos, el margen operativo es muy alto y eso es lo que te permite generar caja para financiar toda la expansión internacional. En el 2014-15 hacemos una primera adaptación del producto a un español latinoamericano y ahí ya empezamos a tener clientes, pero de forma, digamos, sistemática, en donde nosotros estemos empujando desde comunicación, marketing, etcétera. Te diría que 2016-17 empezamos a hacer esfuerzos serios en coger tracción en mercados exteriores. El ICEX nos ha apoyado mucho en la expansión internacional, sobre todo a Estados Unidos y a México. Una de las personas que contratamos precisamente para el desarrollo internacional fue en Estados Unidos y concretamente en Boston, y ahora estamos reevaluando si Boston es el sitio para desarrollar Estados Unidos o no, porque nos hemos dado cuenta que Estados Unidos es un mercado muy grande, muy diferente entre regiones, y probablemente nos centremos en dos mercados importantes dentro de Estados Unidos, que son Florida, Miami y por su componente latina también, y Nueva York por su dimensión salvaje. Nosotros tenemos clientes en más de 100 países, con presencia significativa en un puñado de ellos, que te digo son Estados Unidos, México, Colombia, UK, Sudáfrica, Chile empezamos a tener, es decir, esos mercados empiezan a tener ya una cierta dimensión. Hacemos mucha comunicación y marketing desde aquí, y luego en los mercados locales tenemos contratadas agencias de medios y de publicidad locales que nos ayudan a tener presencia en medios.
Y recientemente mi socio Javier y yo hemos tomado la decisión de que tenemos que reforzar la inversión en mercados extranjeros con presencia local, personas de Smarttic en el terreno, que nos hagan, pues digamos, detectar oportunidades o ejecutar oportunidades que identificamos desde aquí de una manera mucho más eficiente y ágil, que desde aquí vemos que nos estábamos perdiendo. Si nosotros conseguimos, que es el reto, replicar nuestra historia de éxito en España en los mercados importantes exteriores en los que estamos, el negocio se multiplica en tamaño entre por 10 y por 100 veces. Ahora mismo somos un equipo de cerca de 60 personas, entre ingenieros, matemáticos, psicólogos, pedagogos y gente de marketing. El elemento diferencial de Smarttic es todos los días se resuelven entre medio millón y 1 millón de problemas. En cada problema recogemos de 20 a 50 puntos de datos, todo eso lo analizamos con un equipo de científicos de datos y vamos extrayendo conclusiones, ¿no? Patrones de comportamiento. Entonces no solamente somos capaces de proporcionar el contenido idóneo para cada niño, sino que empezamos a ser capaces ya de anticiparnos y saber cuál es el camino óptimo para que ese niño maximice su aprendizaje. Hay una barrera de entrada que es clara, que es la algoritmia, ¿no? Esa algoritmia tú no la consigues simplemente programando de la noche a la mañana, sino que está basada en millones de datos de miles de niños usándolo durante muchos años. Sobre todo nos hemos encontrado competidores aquí, cosa que es muy curiosa. Competidores de dimensión, de magnitud, que verdaderamente estén haciendo las cosas bien en nuestro mismo nicho, todavía no. Tanto en España como fuera. Sigue habiendo mucha empresa que, oye, con criterio y probablemente acertado, se enfoca en producto para el colegio, no tanto extraescolar. Un niño de 15, 16, 17 años ya tiene criterio suficiente para ir a internet, buscar ejercicios sobre el examen que tiene dentro de 2 semanas y hacer esos ejercicios, ¿no? Y entonces hay miles de webs con recursos gratuitos. Smarttic tiene sentido en niños más pequeños, donde le quita esa tarea al padre o la madre de tener que buscar ejercicios y que además sean ejercicios precisos y sean exactamente los que necesitan. Entonces, en cuanto a edad, nunca nos hemos planteado ampliar el rango de edad. En cuanto a contenido, sí. Estamos desarrollando desde hace más de un año coding, es decir, enseñar a los niños programación, y los resultados que estamos viendo son extraordinarios. Estamos desarrollando un método de comprensión lectora que verá la luz pues entre 6 y 12 meses. Seguimos desarrollando una suite de juegos para el entrenamiento cognitivo, es decir, ahí hay una componente de contenido que no para, y luego la otra, el crecimiento internacional, el conseguir crecer más rápido en cualquiera de esos mercados en donde tenemos presencia y que son mercados muy relevantes.